Bueno, ahora estamos nuevamente en esta miniserie, El papel de la esposa. Y vamos a hablar ahora de otro aspecto muy importante que nos compete a nosotras, las casadas. Y este es el aspecto de la sumisión, de la sujeción. En este segmento de Brilla vamos a ir avanzando y vamos a ver una base bíblica. Vamos a ver base bíblica, vamos a dividir esta enseñanza en dos segmentos pequeños para ir viendo qué nos dice la palabra de Dios y también poder poner un balance, qué es la sumisión y qué no es la sumisión. Bueno, vamos a ver en Efesios capítulo 5, verso 22 y 23, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué hermoso, qué principio divino en la palabra de Dios, en donde hace un orden. Mm, Nuestro esposo es la cabeza, pero también a su vez Cristo es la cabeza de nuestros maridos. Es precioso, pues. Y este mandato, no una sugerencia, es un mandato, mujeres. Quisiéramos en ocasiones que esto fuera algo que si quisiéramos hacer, que como una sugerencia, si nos parece, no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana. Lógicamente, la gente que no conoce los principios eternos de la palabra de Dios, pues no puede vivir bajo ellos. ¿Por qué? Porque no los conoce. Así que por eso me estoy refiriendo a toda esposa cristiana. La sumisión no es para que el esposo lo demande. Y ya he repetido en algunas ocasiones, esta no es una plática en donde estuviéramos mi esposo y yo dirigiéndonos a matrimonios, porque seguramente mi esposo le hablaría al hombre y le diría cosas que bíblicamente dice la palabra para el esposo y cómo tratar a su esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces la sumisión no es para que el esposo lo demande, sino que la esposa debe de ofrecerlo. La esposa lo ofrecemos como de una manera voluntaria y amorosa. Ahora, en este versículo nos está diciendo la palabra de Dios que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí en la diapositiva está en mayúscula, en negrillas, para resaltar a sus propios maridos. Esto sirve para limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre, tu esposo, el cual Dios ha puesto sobre de ti. No somos inferiores, no somos de menor rango porque estamos bajo la sujeción de nuestra cabeza. Es exactamente como acabamos de ver. Cristo es la cabeza del hombre y en 1 Corintios 11:3 dice aún que Cristo tiene por cabeza al Padre. Así que esto no significa de menor rango, solamente es una posición distinta. Y dice este versículo entonces, a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Debido a que la sumisión espiritual suprema de la esposa es al Señor en obediencia incondicional, su actitud consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ella sin considerar la condición espiritual de su marido. Qué lindo, ¿verdad? Esto es importante, esta diapositiva realmente es muy, muy importante porque en ocasiones podríamos a lo mejor decir, bueno, yo me sujeto a Dios, yo estoy sometida a Dios, pero a este hombre no, porque él no sabe ser líder, porque este hombre no está tomando las riendas como debería tomar, con la autoridad que debería tener. No, 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 no. Es que no podemos decir, me sujeto a Dios, pero a mi esposo lo tengo
menospreciado. Vamos a ver entonces en el verso 23 de este capítulo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo estamos volviendo a recalcar porque tiene una importancia muy, muy grande, una implicación muy grande. Así que, nos guste o no, Dios dispuso a nuestro esposo como la cabeza, nos guste o no. ¿Eres soltera? El consejo práctico para una soltera es: comienza sujetándote a tu papá. Practica el principio de la sujeción con tu papá, que es autoridad en tu casa. Si tú no eres capaz de someterte a tu papá en obediencia, en respeto, te va a ser muy difícil someterte a tu futura cabeza. Ahora, vamos a ver otro aspecto. La esposa llena del Espíritu reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo. No solo es ordenado. Lo vuelvo a repetir, la esposa llena del Espíritu reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo, no solo es ordenado por Dios, sino que es un reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre la iglesia como su cabeza y del amor con que Él ejerce ese liderazgo. Así que, mujeres, entre más nos empapemos de la palabra de Dios y vivamos sometidas a los principios de Dios, más sencillo se nos va a hacer someternos a nuestro esposo, y de ninguna manera estoy diciendo que es un principio muy sencillo de vivir, muy fácil de aplicar. Hay varias cosas que implican y en una segunda oportunidad lo estaremos hablando más a fondo. Colosenses 3:18 nos dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estén sujetas a vuestros maridos. Mi esposo, en muchas ocasiones que estamos dando pláticas a matrimonios, hace la broma de: esposas, estén sujetas, no con sujeta. Los mexicanos podemos entender muy bien esto y lo que significa, de una manera áspera, decir que es una jeta, es una cara larga, una cara que está eh, en descontento. Y así lo vacila mi esposo. Y a veces así estamos si somos honestas. El verbo griego de esta palabra, sujetas, significa someterse. Así. Si le queremos encontrar más connotaciones y algo que a lo mejor nos exima o signifique otra cosa, en realidad significa someterse. La sujeción significa sometimiento. ¿Y qué es lo que denota una acción voluntaria? Para ello debemos de tener la voluntad de decirle: Señor, ayúdame, me someto a Él por obediencia a ti primeramente. Primera de Pedro 3:1. Hay más palabra de Dios para nosotras. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1. Mira nada más, otro versículo dado por ahora el apóstol Pedro hacia nosotras, recalcando el mismo principio que el Señor le dijo a Pablo que dejara en la palabra de Dios. Sabemos que toda la escritura es inspiración de Dios. La palabra inspiración es que Dios respiró. Eso es lo que significa. Dios respiró. Así que lo que leemos son palabras vivas. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Es que estamos en el 2023. ¿Cómo que ese concepto antiguo de sujetarse? ¿A poco tienes que estarle pidiendo permiso para todo lo que haces? Creo que no hemos entendido la bendición que nosotras como mujeres vamos a tener cuando nosotras voluntariamente vamos a someternos. Pero este versículo que acabamos de ver en 1 de Pedro 3:1 es
es muy poderoso porque ahora abarca a aquellas mujeres que están casadas y que su marido no es creyente, que su marido no es cristiano. Entonces, está diciendo esta pepita de oro, el apóstol Pedro, que al sujetarte a tu esposo, pudiera tu esposo entonces ser ganado para Cristo, porque dice, los que no creen a la palabra, sean ganados los que no creen a la palabra. ¿Por qué? Por la conducta. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué reto tenemos mujeres? Y ahorita me dirijo a aquellas mujercitas que su esposo no es cristiano. Y vives esta situación en tu casa y quisieras que tu esposo compartiera esto y quisieras que él conociera del Señor, pero mira, aquí hay un secreto tremendo. Lo vamos a volver a leer. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? Sermoneándole, predicándole, dejándole la Biblia por ahí en el buró, dejándole por ahí prendidos mensajes para que escucha mientras está bañando, para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta. Aquí nos está haciendo ver que ni siquiera tienes que estar diciéndoles, ni sermoneándoles, ni diciéndoles una y otra vez como gotera continua, como cuchillito de palo. Es sin palabras, por la pura conducta de respeto, que ya vimos ese episodio tan importante acerca del papel que jugamos nosotras. Respeta a tu marido. Entonces, de la manera que los tratamos, la manera que los recibimos, la manera que nos estamos sometiendo, pudiera ser ganado nuestro esposo por la conducta de sus esposas. Así que vamos a ver esta diapositiva, los que no creen a la palabra, los que no creen a la palabra. En una cultura en la que la mujer era vista como inferior, estamos hablando de la cultura en el tiempo donde se escribió este contexto hace 2000 años. En una cultura en la que la mujer era vista como inferior a los hombres, Pedro, ¿qué hizo? Pedro urgió, perdón, perdónenme, estoy aquí eh, poniendo una palabra que no está. Pedro no urgió a la esposa cristiana a dejar a su esposo. Fíjense bien, en esta cultura. Y hoy día la palabra de Dios ya vimos que está vigente y es para hoy. Entonces, las posibilidades de conflicto y vergüenza en el matrimonio de un creyente y un incrédulo eran significativas. Así que por esto Pedro no urgió a la esposa cristiana a dejar a su esposo. Qué hermoso, qué precioso, ¿no? Es de que, bueno, sabes que si tu esposo no es cristiano, pues vamos, salte de este matrimonio. No, no lo hizo. Ahora, vamos a poner también un balance que está en la misma palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 13 al 16. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ok? Entonces estamos viendo todo lo que está respaldado, lo que acabamos de ver con el apóstol Pedro. Verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, porque a veces hay mujeres incrédulas y el marido es creyente, aunque en porcentaje se da más que la mujer sea creyente y el esposo no. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ojo con esto, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Es importante esta base bíblica. Es importante que la vuelvas a meditar. Hablando
de este contexto, algunos creyentes debieron sentir que estar casado con un incrédulo los contaminaba de algún modo. No es tal cosa. Verso 14 lo volvemos a enfatizar, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Esto no se refiere a la salvación. Significa que el cónyuge no salvo recibe bendiciones temporales a causa de que el otro pertenece a Dios. ¿Queda claro? Que aquí no se trata de que si yo no me separo de él, entonces yo voy a hacer que él sea salvo. No. Entonces, aquí lo vuelvo a repetir, esto no se refiere a la salvación, significa que el cónyuge no salvo recibe bendiciones temporales a causa de que el otro pertenece a Dios. Un cristiano trae la gracia divina a su matrimonio y ésta se derrama sobre su cónyuge, lo cual incluso puede llevarlo a la salvación. Así que nosotras no somos las que salvamos, es Dios, pero probablemente, ya hablamos de la conducta tan importante y además tú eres cristiana, por ello puede ser santificado tu matrimonio. Ahora, vemos el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo dice la palabra. Si el incrédulo es el que decide separarse, sepárese. Este término que se refiere al divorcio. Si un cónyuge no creyente es incapaz de tolerar la fe de su esposo o su esposa y quiere divorciarse, es mejor permitir que eso suceda con el fin de preservar la paz de la familia. Obviamente esto no está en contradicción, Dios no quiere el divorcio, pero ya está clara la palabra de Dios. Si este incrédulo dice, no me interesa, no quiero vivir con mi mujer que es creyente, yo la voy a dejar, me voy a divorciar, déjelo, dice la palabra. Déjalo, déjalo. ¿Por qué? Porque a paz hemos sido llamadas. Es importante considerar esto. Es importante considerar que Dios quiere que vivas en paz. De otra manera, son hogares muy complicados, hogares de tormento, hogares de llanto, de gritos, y nos ha llamado Dios a paz. Ahora, ¿cuál es este término de paz? Como se emplea en el Antiguo Testamento, en su sentido más amplio, es el concepto de shalom, una palabra muy conocida, muy citada hasta por cristianos. Shalom significa todo está bien. Esta es una palabra cargada de profundas y ricas connotaciones. Ahora vamos a ver lo que no significa. No significa solo la ausencia de conflicto, confusión o trastorno, sino que también conlleva la idea de bendición. La palabra shalom quiere decir todo está bien, pero también implica y conlleva la idea de bendición. Shalom, todo está bien en la vida de la persona y sus circunstancias. Qué lindo, qué precioso es el Señor, que a pesar de que Él no promueve el divorcio, no quiere, no quisiera que esto pasara, porque en un divorcio hay un desgarre total de la persona que se había unido. Y la palabra unirse en hebreo es una palabra que significa pegarse, pegamento. Lo vemos en Génesis 2, se unirá a su mujer, se unirá, se pegará. ¿Qué es lo que sucede con un divorcio? Tú tratas de separar dos hojas que se pegaron con resistol, con pegamento. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando las separas, se va a romper la hoja. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Hay un desgarre, hay una ruptura en el alma. Pero aún y a pesar de Dios en su bondad nos ama tanto como para
no poner cláusulas, no, no, perdóname, no son cláusulas, son versículos que están en la palabra de Dios que nos hacen ver a nosotros, a nosotras, que Dios quiere que vivamos en paz. Versículos poderosos. Muchas interpretaciones sostienen que esta paz de Dios libera al creyente de la interminable angustia de una vana esperanza. Esto es importante decirlo también para mujeres que tienen esa esperanza de, es que si yo sigo con él, si yo me quedo con él, no importa el maltrato, no importa cómo me trate, no importa cómo me sobaje, yo voy a quedarme aquí. En el nombre de la sumisión, yo me voy a quedar con él y quizá el Señor se apiada, quizá el Señor lo convierte. Y son en muchas ocasiones vanas esperanzas de reconciliación, porque el cónyuge nunca va a recapacitar, no volverá a tener esta relación de matrimonio y hay mucho dolor. Esta afirmación significa muchas veces que el creyente no está obligado a procurar la reconciliación con el cónyuge incrédulo que se separó. Repetimos, a paz nos ha llamado Dios. A paz nos ha llamado Dios y no siempre estaremos enfocados, tiene que haber reconciliación, tiene que haber reconciliación. En ocasiones no pasa y a veces hay mujeres que hasta se desilusionan de que Dios no contestó la oración. Quizá no fuiste sabia en el tiempo de decir, me voy a separar porque Él decidió separarse. Y yo he seguido insistiendo. Repito, el verso 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Quizá han vacilado en tomar esta decisión porque ven este versículo y dice, aquí dice, es que esto es lo que está diciendo. Creo que yo lo puedo evangelizar, pero recordemos el verso 15, si el incrédulo se separa, sepárese y vivir en paz. A eso nos ha llamado Dios. Es importante que tú leas y estudies estos versículos que son muy importantes, que tú misma medites en ellos y que sea una costumbre en tu vida, mujer. No, ya me dijeron esto, yo, como ya lo dijo el predicador o ya lo dijeron en una enseñanza, yo tomo decisiones a la ligera. Estúdialo, velo, medítalo, vuelve a escuchar esta enseñanza, ve qué es lo que te habla Dios. Y si tú no estás en el caso de un hombre que quiere dejar la relación de matrimonio, separarse, y repito, yo sé que estoy siendo muy repetitiva en el término de que Dios nos ha mandado a vivir en paz, considéralo como algo que la palabra de Dios lo instruye y lo dice. Pero todas nosotras estamos casadas y que no tenemos esa situación. Entonces, debemos de ser obedientes al principio que Dios nos dice, mujer, sométete, mujer, sujétate. Y en la medida que lo hagamos de manera voluntaria, cosas también asombrosas pasan aún con nuestra cabeza. Vamos a dejar hasta este momento esta enseñanza y estaremos dando una segunda parte y conclusión y hablaremos de lo que es la sumisión y de lo que no es la sumisión. Así que bueno, mujeres, pues a brillar en nuestra casa a través de la sumisión a nuestros esposos y a Dios mismo.